Esta prisión es más que muros, es una fortaleza, una instalación de máxima seguridad equipada con los sistemas de vigilancia más avanzados de América. Las cámaras captan cada movimiento, las luces nunca se apagan y ningún preso se ha atrevido a escapar. Pero todo eso está a punto de cambiar. Cuando un preso se entera de que va a ser padre, la desesperación alimenta su determinación. Sabe que solo hay una opción: escapar o morir en el intento. ¿Será más listo que el inquebrantable sistema o su sueño de libertad se desmoronará ante sus ojos? Lo que sigue es una audaz fuga llena de giros, traiciones y sorpresas. No se pierda la historia completa. Cárcel de la ciudad de Alton. A primera vista, podría pasar por una escuela secundaria escondida en un tranquilo suburbio estadounidense. Pero por dentro, la realidad era muy distinta. Construida en 2002, esta instalación de máxima seguridad del condado de Madison, Illinois, era una de las prisiones más seguras jamás construidas. Las cámaras cubrían todos los rincones de la prisión, desde los pasillos hasta las 9 celdas X12, donde los reclusos pasaban 23 horas al día encerrados. Cada celda tenía su propia cámara, sin lugar donde esconderse. Las luces nunca se apagaban. Los guardias controlaban a los reclusos cada 30 minutos, y nadie se había atrevido nunca a intentar una fuga. Pero Quante Adams no era como los demás presos. Desde los 12 años, la cultura de las bandas de Compton, California, ya había moldeado su vida. Como hombre negro que crecía en un mundo dominado por crips y traficantes de drogas, Quante vio su camino en las calles. Sus únicos modelos a seguir eran los que ganaban dinero en la esquina, y en 2004 esperaba que un negocio de marihuana por valor de $1.4 millones lo cambiara todo. Pero el FBI tenía otros planes, y una operación encubierta condujo a su detención. Condenado a 35 años, parecía que el destino de Quante estaba sellado. Pero Quante Adams nunca siguió las reglas del destino. Desde el momento en que llegó a Alton, la mente de Quante ya estaba trabajando. No era solo un preso, era un estratega, siempre observando, siempre pensando. Sentado en su celda, se dio cuenta de que su motivación para escapar iba más allá de su propia supervivencia. Se trataba de su hijo nonato, el bebé del que se había enterado la noche de su detención. Quería romper el ciclo de la vida pandillera, darle a su hijo un futuro que no implicara celdas y puertas cerradas. Y en Alton, mientras las cámaras vigilaban todos sus movimientos, Quante empezó a observar atentamente todos los detalles que le rodeaban. La distribución, los guardias y los muros de acero que le rodeaban. La cárcel de Alton era una fortaleza. Nadie había intentado nunca fugarse y nadie lo creía posible. El sistema de seguridad de última generación de la prisión mantenía a todos a raya. Pero Quante no era un cualquiera. Una noche, tumbado en su celda, percibió el aroma de la lluvia que se colaba por la rejilla de ventilación. Esa pequeña brisa le dijo todo lo que necesitaba saber. La ventilación conducía al exterior, y si podía encontrar una manera de llegar a ese respiradero, podría salir con vida de esta fortaleza. Pero el problema era que el conducto de ventilación estaba en el techo, y las paredes estaban fortificadas con acero, y las cámaras no dejaban margen para el error, ya que captaban todos los ángulos no solo de la habitación, sino de toda la prisión. Aún así, Quante tenía una ventaja. Se dio cuenta de que había un punto ciego de 30 centímetros justo detrás de la cámara de su celda. No era mucho, pero sí suficiente. Desde esta pequeña zona, Quante empezó a planear su fuga. Primero se dio cuenta de que necesitaría una sierra para cortar el techo de acero, pero en Alton no había herramientas de ese tipo. Así que ideó un plan. Envió un mensaje codificado a su primo,
oculto tras un sello de correos, en el que pedía que le pasaran la hoja de sierra dentro de un libro de tapa dura. El libro fue entregado a otro preso, que se lo pasó a Quante. Oculta en la cubierta del libro estaba la herramienta que sería la llave de su libertad. Pero nada en Alton era sencillo. Los paquetes que llegaban a la prisión eran escaneados con la tecnología más avanzada. Cualquier indicio de manipulación hacía saltar las alarmas, y si el libro era detectado, el plan de Quante se vendría abajo. Observó desde su celda cómo los guardias entregaban el libro al recluso, conteniendo la respiración, con la esperanza de que todo hubiera pasado desapercibido. Afortunadamente, el libro no fue examinado y la hoja había conseguido entrar. Con la hoja de sierra en su poder, Quante Adams supo que su carrera hacia la libertad había comenzado oficialmente, pero en la cárcel de la ciudad de Alton, donde la seguridad era hermética y los controles de camas se realizaban cada 30 minutos, el tiempo no estaba de su parte. Quante necesitaba algo más que una herramienta. Necesitaba una estrategia. Tendría que utilizar el propio sistema de seguridad de alta tecnología de la prisión contra sí mismo. Así que, sabiendo que todas las puertas estaban protegidas por alarmas que emitían fuertes zumbidos, Quante aprendió a escuchar. Memorizó los pasos de cada guardia, la longitud de sus zancadas, el ritmo de sus patrullas. El zumbido de las puertas le proporcionaba un sistema de alerta temprana, pero necesitaba más. Y así, noche tras noche, raspaba el techo de acero inoxidable, quitando una fracción de centímetro cada vez, siempre alerta a los sonidos que le rodeaban. 60 segundos de cerrar, y luego a pasear. Otros 30 segundos de pausa. Era un juego de paciencia y nervios. Pasaron semanas y el plan de Quante iba tomando forma, pero a medida que las grietas del techo se hacían más grandes, resultaba más fácil detectarlas. Tuvo que improvisar. Con pastillas de jabón y pasta de dientes transparente, se convirtió en químico, mezclando cuidadosamente la pasta de masilla que combinaba con el color del techo para disimular los desperfectos. Todos los lunes, miércoles y viernes se enfrentaba a la inspección cuando los guardias entraban en su celda para revisar las camas. El corte en el techo, a escasos centímetros de ser descubierto, convertía cada momento en un aterrador juego del escondite. 6 semanas después de introducir de contrabando la sierra para metales, Quante casi había completado su fuga. Cortó un óvalo en el techo, del tamaño de una pelota de baloncesto, lo bastante grande como para arrastrarse por él. Era el momento con el que había soñado, el momento que había visualizado cada día desde que llegó a Alton. Pero al hacer el corte final, se enfrentó a un nuevo problema. La placa del techo no estaba sujeta en su lugar. No podía volver a colocarla. Se caería si alguien la tocaba. Mientras intentaba deslizarla a un lado, oyó el temido sonido, el timbre, el control de camas, y el guardia al que más temía, Mike Morelli, se dirigía directamente a su celda. Morelli era el guardia más duro de la prisión, conocido por atrapar hasta los más pequeños descuidos. Si pillaban a Quante ahora, su sueño de escapar se desvanecería para siempre. Rápidamente, colocó la placa del techo en su sitio y corrió hacia la puerta para bloquear la vista del guardia. Al segundo de sonar el timbre, pudo oír los pesados pasos de Morelli acercándose, a segundos de un enfrentamiento que sellaría su destino. El plan iba sobre ruedas, hasta que se produjo el desastre. Al intentar colocar la placa del techo en su sitio, resbaló, y justo cuando la placa cayó, el guardia al que más temía, Mike Morelli, llegó para su segunda revisión de la cama. Cara a cara con su némesis, Quante se paró frente a la ventana de la celda, con el corazón acelerado. «¿Qué ha sido ese ruido?», preguntó Morelli. Quante, rápido de reflejos, respondió: «Estoy haciendo ejercicio», intentando disimular la tensión de su voz.
Por un momento, Morelli se quedó mirando, desconfiado. El silencio se prolongó, el peso del momento aplastando a Quante. Después de lo que pareció una eternidad, Morelli se marchó. Se había salvado, pero el alivio duró poco. Quante tenía ahora un nuevo problema: la placa del techo. No podía volver a colocarla sin caerse de nuevo. Necesitaba una solución. Utilizando el economato de la cárcel, Quante pidió caramelos de menta y los puso a remojo en agua durante días hasta que se volvieron pegajosos. Forró los bordes de la placa del techo con la mezcla de caramelos, formando un adhesivo improvisado que, cuando se secó, mantuvo la placa firmemente en su sitio. Su plan volvía a estar en marcha, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Una vez asegurado el techo, llegó la hora de la verdad. Quante desapareció en el punto ciego de la cámara de su celda y se introdujo en el agujero. Pero cuando levantó la cabeza y entró en el espacio, se le encogió el corazón. La oscuridad era total y estaba encerrado. Sus semanas de aserrar le habían llevado a un callejón sin salida, pero Quante no era un hombre que se rindiera fácilmente. Cada vez más frustrado, tanteó en la oscuridad hasta que su pie se atascó contra un trozo de metal. Lleno de ira, tiró de ella, doblándola y retorciéndola hasta que se soltó. Y entonces, en la oscuridad, empezó a golpear el metal, cayendo escombros con cada golpe. De repente, un pequeño rayo de luz atravesó el vacío. Volvió a golpear. Más escombros, más luz. Finalmente, asomó la cabeza por un agujero, y allí estaba, el respiradero que había estado buscando. El débil resplandor de las farolas del exterior lo iluminaba. Tras meses de cuidadosa planificación, había encontrado la salida. Fue como descubrir el Santo Grial. Pero entonces supo que no podía escapar solo. Necesitaba a alguien en el exterior, alguien que pudiera ayudarle desde más allá de los muros de la prisión. Fue entonces cuando Tanya Goodwin entró en escena. Al principio, solo era una amiga por correspondencia, una conexión lejana. Pero cuando sus cartas se convirtieron en llamadas telefónicas, empezó a formarse algo más profundo, una conexión que Quante podía utilizar. Para Tanya, todo empezó inocentemente. Se había enamorado del hombre entre rejas, un hombre inteligente y de voz suave, que parecía atrapado en circunstancias que escapaban a su control. Cuando escuchó su voz por primera vez, se sintió atraída por su encanto, y pronto, Tanya se vio cada vez más involucrada en su vida. Lo que empezó como una amistad se convirtió rápidamente en algo más. Tanya visitó a Quante en la cárcel y no tardó en enamorarse de él. Cada conversación era como un paso más en el mundo de Quante, y pronto no podía imaginarse la vida sin él. Pero Quante tenía en mente algo más que compañía. Empezó a hacer preguntas sobre la disposición de la cárcel, las cámaras, las puertas. Preguntas casuales que al principio parecían inocentes, pero que tenían un propósito mucho mayor. Ella se convirtió en sus ojos en el exterior, le proporcionó información clave sobre los puntos débiles de la prisión, dónde estaban situadas las cámaras, cómo actuaban los guardias y dónde podían encontrarse las posibles salidas. Lo que Tanya no sabía era que estaba siendo utilizada, sus emociones manipuladas por un hombre que la veía como una pieza más de su rompecabezas de la fuga, cuidadosamente elaborado. Y para Quante, cada pieza tenía que encajar a la perfección si quería salir con vida. En su siguiente visita, el sistema secreto de mensajería de Quante entró en acción. Le entregó una nota oculta tras un sello de correos en la que le indicaba dónde debía recogerle y cómo se pondrían en contacto con ella. Pero para Tanya era algo más que una nota inocente. Estaba siendo arrastrada a lo más profundo del plan sin siquiera saberlo. Quante le contó una historia, diciéndole que lo iban a liberar y que necesitaba que lo llevaran. Tanya no tenía ninguna posibilidad.
El encanto de Quante era como un hechizo. Sus palabras la hacían sentir necesaria, importante. Se moría de ganas de sacarlo de la cárcel y empezar una nueva vida juntos. Pero por muy meticuloso que fuera el plan de Quante, persistía una incertidumbre. ¿Aparecería Tanya cuando más importaba? No podía quitarse la duda. Todo su futuro estaba en manos de una mujer a la que apenas conocía, y a medida que su huida se acercaba, esa incertidumbre lo carcomía. Sin embargo, la libertad nunca se había sentido tan cerca. Mientras miraba por la rejilla de ventilación, contemplando el mundo más allá de Alton, los pensamientos de Quante se desviaron hacia la hija que nunca había conocido. «Por fin voy a verla», se dijo. Durante días, Quante atravesó el conducto de ventilación, trabajando lentamente hacia su objetivo. Sabía que el reto final era una caída de 9 metros desde el conducto hasta el suelo. Una caída así podría poner fin a su huida antes de empezar. Así que ideó un plan. Rompió la manta de la prisión en tiras y las ató para hacer una cuerda lo bastante larga para descender sin peligro. Todo estaba listo. Pero horas antes de su fuga, surgió un problema. Mike Morelli, el guardia al que más temía, estaba de guardia. Irónicamente, Quante se había prometido a sí mismo que nunca intentaría escapar, mientras Morelli estuviera trabajando. El hombre era muy listo y nunca se le escapaba nada. Aquella noche, cuando Morelli pasó por allí y vio que Quante estaba de pie, le preguntó: «¿Qué haces levantado tan tarde?». Con una sonrisa irónica, Quante respondió: «Estoy esperando para irme a casa». Morelli sonrió satisfecho y dijo: «Buena suerte con eso», y se marchó. Había llegado el momento, pero antes de poder actuar, Quante necesitaba una última distracción. Su involuntario colaborador, Sammy el matón, un preso al que le encantaba causar problemas. Quantas había reclutado a Sammy para crear una distracción en el momento perfecto, desviando la atención del guardia de su celda. Cuando llegó el momento, Quante bloqueó la cámara, metió a su muñeco en la cama y se puso los pantalones térmicos de la prisión. Su corazón latía con fuerza mientras se apretujaba contra el techo, abriéndose paso hacia la luz al final del túnel. Todo iba según lo previsto. Desde las sombras, vio el coche de Tanya aparcado cerca. Su excitación aumentó. La libertad estaba al alcance de la mano. Pero entonces estuvo a punto de ocurrir un desastre. De repente, unas luces brillantes le iluminaron la cara. Pasó un camión y sus faros iluminaron el respiradero. Quantas se quedó inmóvil, escondido entre las sombras, rezando para que fuera una falsa alarma. El camión pasó. Era el momento. Con la cuerda improvisada en la mano, Quante se deslizó hacia abajo, quemándose las palmas de las manos hasta que no pudo agarrarse más. A 2 metros del suelo, se soltó y se dejó caer. Le dolían las piernas, pero estaba libre. Corrió hacia el coche de Tanya, con el corazón acelerado, esperando oír gritos o disparos en cualquier momento. Al llegar al coche, se dio cuenta de que era ella. Pero en un giro que podría deshacerlo todo, Tanya dudó. Cuando Quante se acercó a la puerta, ella la cerró. Su mente se agitó. ¿Estaba a punto de traicionarle? Le suplicó que le dejara entrar, viendo cómo ella empezaba a apartarse lentamente. La expresión de su rostro, de pura desesperación, era demasiado para que ella la ignorara. De mala gana, abrió la puerta y le dejó entrar. Libertad, por fin. Pero ahora, Quante tenía que confiar en esa mujer a la que apenas conocía. Y mientras cruzaban el puente hacia la miseria, Quante empezó a pensar en lo que les esperaba. Ver a su hija, empezar una nueva vida. Pero cuando pararon en un cajero automático para sacar dinero, una nueva duda empezó a formarse en su mente. ¿Se podía confiar realmente en Tanya? ¿O acababa de entregar su futuro a una mujer que estaba a punto de mostrar su verdadera cara?
¿Ha cometido Quante Adams un error fatal al confiar en Tanya Goodwin? Después de escalar el muro de la cárcel de Alton con una cuerda improvisada de mantas hechas jirones, la libertad parece estar al alcance de la mano. Pero para Tanya, la realidad se impone. Ahora se da cuenta de que fue cómplice en una fuga de la cárcel a gran escala. Y no es la única que descubre lo que ha hecho Quante. A primera hora del 2 de mayo, un repartidor de periódicos vio sábanas colgando de un conducto de ventilación de la cárcel de Alton. Fue entonces cuando entró la llamada. «Tenemos un preso desaparecido», dijo el superintendente de la cárcel. La casa de Quante Adams estaba oficialmente en marcha. La policía local entró en acción. El tiempo era esencial. Sabían que cada minuto ampliaba el área de búsqueda. Si llevaba fuera 15 minutos, tenían que cubrir un radio de 50 kilómetros. Si llevaba fuera 2 horas, esa cifra se disparaba a 240 millas. Quante llevaba 2 horas huyendo y todo iba según lo previsto. En lugar de seguir huyendo y mantenerse lo más lejos posible, prefirió instalarse en uno de los pequeños moteles de la carretera. En el otro extremo, los investigadores reconstruyeron rápidamente los registros que mostraban que Quante había realizado varias llamadas telefónicas a una mujer antes de su huida, Tanya Goodwin. Mientras tanto, en el motel, Quante encendía la televisión y todos los canales de noticias retransmitían su fuga. El frenesí mediático estaba en pleno apogeo. Tanya, deseosa de quedarse con Quante, quiso esconderse con él en el motel, pero Quante lo tenía claro. «Si te encuentran conmigo, te etiquetarán como cómplice», le advirtió. Así que Tanya siguió su consejo y decidió volver a casa, pero ya era demasiado tarde. La policía se acercaba y cuando Tanya llegó a casa, los agentes la estaban esperando y bajo presión se derrumbó. Reveló su paradero en un motel de Wentzville. Para Quante, sus peores temores se estaban haciendo realidad. Su confianza en Tanya le había salido por la culata. La policía corrió hacia el motel. Era una carrera contrarreloj. ¿Llegaría primero su viaje hacia la libertad o sería un billete de vuelta a la cárcel? El corazón de Quante se aceleró al oír el ruido fuera de su habitación. «La policía está aquí», pensó. Y tenía razón. Abrieron la puerta de una patada, con las armas desenfundadas, y encontraron a Quante tumbado en la cama, agarrado a las sábanas como un niño que se esconde de una pesadilla. Pero esta pesadilla era real, y en ese momento supo que se había acabado. Sus sueños de libertad se desvanecieron. Detenido y condenado a 35 años de prisión por su anterior delito relacionado con la marihuana y el intento de fuga, Quante creía que su destino era una prisión de máxima seguridad, enterrado vivo tras muros de hormigón. Pero el escapista aún no había terminado. En lugar de encontrar más lagunas en la seguridad, Quante encontró una laguna en el sistema. Tras ser enviado a la Institución Correccional Federal de Victorville, California, despidió a su equipo jurídico y empezó a estudiar derecho desde dentro de la prisión. Se convirtió en su propio abogado defensor. El 24 de julio de 2020, tras cumplir 16 de los 35 años de su condena, Quante fue finalmente puesto en libertad tras una apelación que prosperó, pero su verdadero viaje comenzó en el exterior. Lo primero que hizo Quante fue reunirse con la hija con la que solo había soñado mientras estuvo encerrado. El abrazo de la libertad fue dulce, pero no estuvo exento de complicaciones. Después de pasar tanto tiempo entre rejas, reintegrarse en la sociedad era un reto que pocos podían comprender de verdad. Había estado en prisión durante toda la vida de su hija, y ahora, como hombre libre, tenía que construir una relación con ella desde cero. Pero Quante no solo estaba centrado en su propia vida. Tenía una visión, una misión para asegurarse de que ningún otro joven recorriera el mismo camino que él. Basándose en el dolor de su pasado,
Quante empezó a trabajar con organizaciones comunitarias, asesorando a jóvenes de ambos sexos que corrían el riesgo de ser engullidos por el mismo sistema que una vez le atrapó a él. Compartió su historia, los altibajos y las lecciones aprendidas con cualquiera que quisiera escucharle, decidido a ayudar a otros a evitar los mismos errores. El nombre de Quante empezó a extenderse más allá de su comunidad. Escribió un libro sobre su vida y sus experiencias, convirtiendo su historia en un testamento de redención. Su carisma e inteligencia, los mismos rasgos que le habían convertido en un maestro de la manipulación, se utilizaban ahora para hacer el bien. Se convirtió en un orador motivacional, un mentor y una figura de inspiración para quienes habían perdido la esperanza. Pero su mayor victoria llegó cuando su vida se convirtió en el tema de una película, consolidando su viaje de criminal a defensor en un escenario más amplio.